Cordial saludo para cada uno de los oyentes en este espacio. El grupo 157 del curso de Psicología Social hace su aporte a través de este debate al tema de la migración. Para esta ocasión, este grupo está conformado por la compañera Angie Yulixa Casas Chaverra, la compañera Daniela Iragorri Ramírez, la compañera Paula Andrea Quejada Toro y quien les habla, Miguel Mauser. Este espacio se abre con la oportunidad de dialogar sobre la conceptualización que los textos asignados durante esta unidad hacen su aporte al tema de la migración. Entonces, cada uno va a ser de forma general cómo su texto seleccionado aborda el tema de la migración y finalizaremos cuando todos hayan expuesto el tema que les fue asignado con las soluciones a la migración. Para eso empezamos con el texto de Psicología Social de Morales Domínguez, en el capítulo 10, que habla acerca de las percepciones de personas y sus acciones. Cuando nosotros abordamos a alguien, ¿no? Siempre la primera impresión genera mucho valor y casi la idea que nos hacemos de las personas o como la idea que vamos fabricando de las personas tiene que ver mucho con esas primeras impresiones, ¿cierto? Con sus gestos, con su forma de hablar. Esto es muy importante tenerlo presente, puesto que nos ayuda a tener como una hoja de ruta. La forma como se viste aquella persona. En muchas ocasiones, cuando se crean preconceptos, prejuicios sobre cierto grupo, aunque en el recorrido con cierto tipo, llegamos a conocerles al interactuar, la percepción tiende, ¿cierto? Tiende a estar prejuiciada por aquellas primeras impresiones que nos hicimos de las personas. Ante estas circunstancias, deberíamos nosotros estar abiertos a conocerles. Deberíamos educar nuestros prejuicios, ¿sí? Usando una herramienta, usando el tema de lo que es la migración, normalmente la xenofobia, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de la discriminación sobre personas que no hacen parte de nuestra propia nacionalidad. Puede ocurrir Colombia es un pasadero, ¿no? de muchos otros países que llegan hasta este lugar, y la concepción que tenga uno de las personas que llegan o la forma como uno las ve, asimismo es el juicio que se hace, ¿sí? Desde su vestimenta, sobre sus prácticas culturales, sobre las formas de vida que tengan, y a menudo esto cierra la forma de nosotros interactuar, de aprovechar la riqueza que tienen aquellas personas. Para eso entonces, una de las cosas que Morales Domínguez allí propone, ¿no? Es la importancia de conocer a las personas. Voy a darle paso entonces a la siguiente compañera para que pueda exponer sus ideas. Okay. Cura de salud. Vamos a hablar entonces de Martín Barot, 2006, hacia una psicología libre, la cual principalmente habla acerca de, en el 2006, cómo la psicología no tenía tanta participación
como la evolución de la psicología, especialmente en El Salvador. Estamos hablando de que El Salvador es uno de los principales focos y Latinoamérica, como en Latinoamérica no había tanta participación en especial en cuanto a la sociedad, en cuanto a la comunicación social, en cuanto a que no se preocupara por cómo la comunidad desarrollaba diferentes temas psicológicos y no se preocupaba tanto por la comunidad como tal. En cambio, se podía comparar con otros países y con otros continentes en el cual sí se veía que una psicología más participativa, más evolucionativa, mejor elaborada en cuanto a temas de participación, en cuanto a la psicología y cómo esta permitía ser liberada en cuanto a esos temas. Entonces, lo que nos decía Martín era que se enfocaba mucho en el desarrollo de la psicología en Latinoamérica, basándonos en que en Latinoamérica tenían cuatro fuentes importantes que las voy a mencionar, que las decía él mismo, que era el positivismo, la cual siempre se basaba en las cosas positivas y remarcar solamente lo positivo de lo que estaba, literal, esenciándose en la esencia de lo que era positivismo y no priorizando el negativismo de nada lo que hubiera, por más de que pudieran haber factores en los cuales no se enfocaba de manera positiva. También tenemos el, em, el empirismo, también es como la manera en que de manera empírica se pueden desarrollar diferentes métodos de de cada persona, ¿cierto? Y entonces ahí prioriza también el individualismo, analizar a la persona de manera individual y no colectiva. Y lo que buscaba es que una psicología más libre en cuanto a Latinoamérica, que no se forzara tanto. También en la historia de la psicología en Latinoamérica se puede ver cómo se afecta también a la juventud en cuanto al desarrollo en sí mismo. Y no solamente se enfoca en cómo la juventud evoluciona de manera colectiva y cómo a través de las tradiciones y las diferentes cosas que tiene la comunidad se puede desarrollar a sí mismo, sino que se enfoca mucho en los diferentes temas exteriores. Y como decía el compañero, esto afecta a la migración también, porque el tener nuevas personas de otros países, en este caso en Colombia, que es donde nosotros vivimos, se puede ver afectado el hecho de que no tenemos una psicología bastante evolucionada, aunque desde 2006 al 2024 se ha visto más evolución, más participación. La psicología en Latinoamérica es ahora es reconocida como una ciencia, que en el 2006 también estaba en ese tramo de ser reconocida como una ciencia y poder ser evaluada en el presente y de esa manera ser más participativa para la comunidad y para el beneficio de la comunidad, no solamente de manera individual. Le doy paso a mi compañera. Buenos días. Podemos ver que la obra de Bello Dávila habla más que todo sobre las actitudes que tienen las otras personas hacia los migrantes. Básicamente son actitudes de rechazo hacia las personas que llegan a otros países. También habla sobre las percepciones que tiene cada una de las personas que viven en la comunidad. A través del análisis también habla que mantienen ¿qué? Un momentico. O sea, habla sobre las malas actitudes que tienen las personas, digamos, no todas, ay muchachos, se me fue, pauselo, pauselo. ¿Puedes hacer una pausa? Sí. Sí.
Mejor que el bebé me está llorando. Ok, mientras las compañeras ya avanzan, ¿cierto? Ya ahorita puedes retomar, compañera. Bueno, vamos entonces a hacer allí una pausa y compañera, adelante. ¿Cuál es tu aporte, Daniela? Bueno, cordial saludo. Mi lectura fue la de Janet Ere 2010. Entonces, en este caso, pues referenciándonos a lo que es la migración, el texto eh, describe lo que es como la sociedad es la que se encarga de todo. Entonces la sociedad es la que hace las creencias, los prejuicios, como decía mi compañero ahora, eh, los prejuicios que tenemos contra los venezolanos, por así decirlo, que es el tema que estamos tocando. Al principio yo creo que ahora se ha disminuido un poco, pero al principio era como, no, es que llegaron los venezolanos, no, 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 eso era como el boom. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Manizales, pero cuando iba a Cali, era lleno de venezolanos y eso era como no, es que véalos, no, es que con niños, no, es que lo otro, no. Entonces, eso es lo que decía nuestro compañero ahora, la xenofobia, y lo relaciono con el texto que yo tomé. La xenofobia no es, o sea, ¿cómo lo explico? No es que nosotros nacemos y la xenofobia, mira, esta es la xenofobia. Entonces tú decides si lo tomas o lo ignoras, por así decirlo. La xenofobia nosotros mismos la inventamos, bueno, en generaciones pasadas, ¿cierto? Pero la xenofobia es algo que inventó la sociedad. Entonces, como dice el texto, todo en esta vida, digámoslo así, es como inventado por nosotros mismos. Que la xenofobia, que los prejuicios, que, que las opiniones sobre, pues en este caso, los venezolanos. Entonces, es como eso mismo, lo relaciono con el texto de esta manera, es como las realidades que nosotros mismos creamos. Entonces, en el texto se dice que el lenguaje es el instrumento que nos permite compartir con los demás. Yo creo que por medio de esto es que nosotros hemos como calmado un poco lo que es los comentarios y todo eso hacia los migrantes, digámoslo así. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos venezolanos, pertenezco a una academia de baile y los directores de esa academia son venezolanos. Entonces he tenido como mucha comunicación con ellos, son personas que han pasado por cosas difíciles. Considero que irse de un país donde, bueno, no lo tienen todo porque por algo se vinieron, ¿verdad? Pero tienen su familia, la conocen. A mí es un país que, o sea, comenzar desde cero y exactamente por eso de los prejuicios y todo eso, se les hace más complicado. Entonces considero que desde nosotros está como el cambio, desde nosotros está, bueno, entendámonos de tal manera, de tal otra. Entonces considero que el texto se puede relacionar a lo de la migración por ese lado, que somos la sociedad, lo que nosotros hacemos, decimos y lo que nosotros mismos creamos. Lo doy paso a la compañera nuevamente. Buenos días, qué pena, tuve un problemita. Bueno, el texto de Bello Dávila habla más que todo sobre los conceptos, sobre los prejuicios que tienen los migrantes, la discriminación, las barreras sociales y culturales que ellos tienen cuando, digamos, migran. Por un ejemplo puede ser en mi contexto, aquí en Quito, que los venezolanos, muchos no vienen a trabajar, muchos vienen a
a desenvolverse en el medio de la delincuencia. Entonces las personas ya están como muy, ¿cómo se dice? Están como muy atraídas. O sea, cuando de una persona a buscar arriendo, una persona venezolana a buscar arriendo, no les arrienda, o ellos trabajan así en mototaxi, en servicio público, y no les prestan el servicio por miedo a que puedan robarles, así. Entonces, más que todo habla sobre las actitudes que tienen las otras personas hacia ellos. Sí, pero deberíamos de ser un poquito más empáticos, porque de todas maneras no es porque ellos quieran salirse de su ciudad, de su país, porque sí, sino que tienen problemas, pero la mayoría de personas no lo ven así. Entonces, más que todo habla sobre las actitudes, ¿cómo se dice? El racismo hacia ellos se ve mucho por acá. Y también enfrentan los migrantes en su proceso de integración, enfrentan muchos problemas con sus familias. Gracias, compañera. Y bueno, todas compañeras estamos entonces de acuerdo, ¿cierto? Que el tema de la migración es un tema latente, es un tema que necesita ser profundizado. Ya hemos hablado del qué, vamos a hablar entonces cómo podemos dar soluciones, ¿no? ¿Qué posibles soluciones desde el aporte teórico, ¿cierto? Podemos encontrar a este asunto. Entonces, avancemos con alguno de los aportes, qué soluciones tenemos. Bueno, el texto creo que en algún momento mencionaba que a veces hace estereotipos, ¿no? De las personas. Si estuviésemos ante un tribunal, ante una sala, ¿cierto? A veces se tiene la idea que, bueno, las emociones impactan, ¿no? Entonces, hay algo que se llama el síndrome de la mujer, bueno, básicamente como que las damas, ¿cierto? De una u otra forma, bueno, aquí lo dice este autor, ya les voy a mencionar, que cuando se atribuye un asunto de culpabilidad en un tribunal, la mujer tiende a presentar más emociones que el hombre. Entonces se dice, no, el síndrome de la mujer culpabilizada, algo así que mencionaba el autor. Y una de esas estereotipas, ¿no? En el caso, si es un hombre, pues él se mostrará fuerte; si es una mujer, pues va a ser un poco, va a presentar un poco más de emociones. Es más, ese es un ensayo que se hizo con respecto a las mujeres que asesinaban a sus agresores. Pero miren que es la percepción, ¿no? Entonces, esa quien lloró, esa que se sintió maltratada, bueno, por algo hace, por algo expresa sus emociones. Es la percepción que formamos nosotros sobre un evento, ¿sí? Sobre un evento. Daniela lo decía, nos vinieron a quitar el trabajo, ¿cierto? Nos vinieron a desvalorizar la mano de obra. Generan, ¿cierto? Mucho movimiento, se ve mucha pobreza, hay mucha mendicidad, ¿cierto? En las calles y una serie de cosas, ¿no? Creo que es claro que es un problema de salud social, ¿no? General. Es bueno la empatía. Aquí hablaba mucho, mi texto hablaba mucho de la empatía, ¿cierto? De ponerme en el lugar de aquella persona. Las emociones, ¿no? Alguien que se siente vulnerable, ¿cierto? Porque si hay alguien vulnerable, es un migrante. Se puede ser engañado, ¿no? Por personas que aparentemente se muestran como más vivas, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad que tiene un migrante
yo debería colocarme en su lugar, sentir empatía, ¿cierto? Sentir empatía por la condición en la que está. La parte solidaria, la ayuda, ¿sí? En lo que dentro de mis posibilidades pueda yo hacer. Ah, otro aspecto importante que podemos brindar, ¿cierto? Estamos hablando de las soluciones, tiene que ver con, con el asunto, con el tema que mi texto me lo mencionaba, y era sobre, aquí se me va, pero voy a dejar que las otras compañeras también hagan su aporte sobre soluciones. Cuéntanos, Paola, ¿qué soluciones se pueden brindar al tema de la migración desde tu texto? Bueno, basándome en mi texto, el cual se enfoca también mucho en la liberación de la psicología, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, también se puede presentar falsos dilemas, que son que nosotros como que generalizamos todas las acciones negativas, como lo dijo la compañera, generalizamos las acciones de todos, haciendo un grupo como tal, diciendo todos son, están cometiendo actividades ilícitas, todos, sin enfocarnos en que pueden haber simplemente ciudadanos que solamente están buscando trabajar en sí mismo y buscarse un mejor proyecto debido a que donde estaban perdieron todo lo que tenían. De esa manera tuvieron que salir de su país a un país desconocido. Entonces lo que invita a mi texto es a tener una psicología más humanista, o sea, enfocarnos en el ámbito humanista, no material o deshumanizado, enfocarnos en lo que nos, como personas, buscar más empatía, recalcando lo que dice el compañero, más empatía y enfocándonos en la mejor solución para todos. Es decir, tener ámbitos en el cual se permita que ellos también colaboren, pero que las personas, los colombianos tampoco se vean afectadas de tal manera de que sin trabajo o así por la valorización, aunque no todos lo hagan porque muchos están trabajando con el fin de mejorar y de conseguir algo nuevo debido a que no tienen nada, también es válido que las personas que viven en Colombia tampoco se vean afectadas de tal manera que también les tocará salir en algún momento por la sobrepoblación. Pero lo que busca es que que analicemos de manera colectiva lo que le está pasando a ellos, que busquemos una solución social que nos ayude tanto a los colombianos como a las personas venezolanas que vinieron de otro país, haciendo que, por decir algo, un ejemplo, ¿no? En cuanto a las manos de obra, puede ser en la construcción, que es lo que más se ve aquí, en lo que más se vio afectado en Chigorodó, la, la parte de las manos de obra. No trabajar contra ellos, sino con ellos, permitiéndoles a ellos trabajar y a los colombianos tampoco perder su trabajo ni su ingreso, que también es necesario. Le doy paso a mis compañeras. Yo considero que hay que hacer programas psicoeducativos y campañas de sensibilización para así transformar las actitudes negativas en percepciones más inclusivas, promoviendo así un entorno social más acogedor y empático. Podemos hacer políticas de inclusión y también de regulación migratoria, o sea, hacer programas que beneficien más digamos, a las familias de ellas, que son las más vulnerables, a los niños, programas para implementar ayudas para los niños, para las mujeres amas de casa, y para los hombres, digamos, incluirlo más en el ámbito laboral. O sea, ellos no sientan tanto el rechazo, porque uno a veces lo hace también sin querer, sino, no, los venezolanos son estos, entonces la gente, así no los conozca, siempre tienen como una actitud negativa hacia ellos. Entonces, creería yo que con políticas de inclusión, incluirlos más, podría mejorar también la convivencia. Bueno, yo en este caso reitero nuevamente lo que es
la sociedad, es como un enfoque social. Yo tengo una frase, o bueno, trato de decirlo mucho, y es que si queremos cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros. Entonces, en este caso es como un cambio tanto en la sociedad como un cambio interno. Entonces es como, bueno, tantos venezolanos están trabajando en tal lado, le quitaron el trabajo a tantas personas, pero si nos vamos a fondo, puede ser que esos venezolanos estén trabajando horas extras y no se las paguen, porque queramos o no, es como la manera que muchos empresarios encuentran para explotar laboralmente a otras personas por necesidad. Entonces, en este caso, es como tratar de mirar más allá de lo que podemos ver parcialmente, y todo esto va desde nosotros. Eh, no, es que tal persona eh, está trabajando ahí, entonces, bueno, mirar, preguntarle a esa persona como tal, bueno, cómo estás trabajando, si te está yendo bien, o sea, es como más allá de lo que podamos ver. Como mencionaban ahora, tenemos como el prejuicio de que no, es que son ladrones, no, es que una cosa, no, es que la otra. Y eso pasa en todo lado. Si nos vamos a Estados Unidos, ¿qué percepción tienen sobre nosotros? No va a ser buena tampoco. O sea, es como una serie de prejuicios que van formando y nos quedamos solo en eso. Entonces es como saber que no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es malo. Entonces es como esa serie de cosas que podría yo opinar sobre este tema y sobre el texto que sería como el enfoque social como tal. Bueno, compañeras, sus aportes han sido muy prácticos. En general, ¿no? La percepción que nosotros hagamos de las personas a menudo va a ser la línea por la cual vamos a interactuar con ella y le vamos a tratar. Es más fácil ver la fuerza que la inteligencia, ¿cierto? Es más fácil ver estos aspectos físicos que en realidad lo que aquella persona sufre, sufre o afronta desde su interior. Eh, Deberíamos nosotros también tener presente, ¿no? La importancia de desarrollar rasgos o de ver rasgos positivos en aquellas personas, la inteligencia, lo habilidoso, lo trabajador, lo decidido, lo práctico, lo prudente que encontramos. Y hay un problema que nos enfrentamos ante estas situaciones como es el egoísmo. Yo creo que el egoísmo tiene mucho que ver con todo este asunto, ¿no? Yo quiero todo para mí o no veo un poco más allá, pero si nosotros logramos como que eh, trabajar este asunto, ¿no? Podemos superarlo. Y también es importante que hagamos hincapié eh, en tratar de investigar, ¿no? No quedarnos con esas primeras impresiones. Investiguemos, vayamos a lo real, a lo que en realidad estas personas viven. Bueno, creo que es un tema muy profundo. Yo creo que aquí podríamos dialogar un poco más, pero hemos llegado al final de nuestro debate. Muchas gracias a cada uno de los que hicieron su participación y estaremos entonces para ustedes una próxima. Hasta luego. Hasta luego.